La iniciación. La iniciación se dio gracias a tres conspiraciones. La conspiración del ayuntamiento en 1808, que pedía el ayuntamiento de la Ciudad de México, del que formaba parte Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Arzate y Melchor de Tamantes, en vista de la absolución y prisión de Francisco VII, pide al virrey Iturrigaray dicte ordenanzas que declaren la independencia provisional de la Nueva España. La conspiración de Valladolid, 1909. El militar Mariano José Michelena, junto con otros personajes criollos de la sociedad michoacana, entre ellos José María Obeso y Fray Vicente Santamaría y el padre Manuel Torres de Lloreda, organizaron un movimiento clandestino que tenía como fin organizar una junta nacional gubernativa que tomara el poder a nombre de Francisco VII luego de que éste asumiera el poder. La conspiración de Querétaro. Se tomaron generalmente como antecedentes la lucha armada por la emancipación de Nueva España con respecto a la corona. El objetivo primordial de la conspiración de Querétaro era construir una junta gubernamentativa que tomara el poder a nombre de Francisco VII. Se discute si la figura central de la conspiración fue Miguel Hidalgo y Costilla, el cura del pequeño pueblo de Dolores Hidalgo, o bien si era ejercido por Ignacio Allende, militar por formación y adjunto al cuerpo de dragones de la reina. Iniciación. La, la conspiración de Querétaro es descubierta. El grupo conspirador tenía pretendido alzarse en armas en el mes de octubre de 1810 en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero fueron descubiertos el 12 de septiembre por el empleado de correos José Mariano Galván. Al día siguiente, el propio capitán Joaquín Arias, al creer que todo estaba perdido, se autodenunció ante el alcalde. José Ortiz tuvo tiempo de enviar un mensajero al alcalde Ignacio Pérez para poner en sobreaviso a los conspiradores que se encontraban en San Miguel el Alto, mientras en Querétaro se hicieron prisioneros a más conspiradores, incluyendo a los corregidores Pérez, Cabalgo la noche del 16 de septiembre hasta San Miguel, logrando contactar a Juan Aldama, quien de inmediato se trasladó a Dolores, lugar donde llegó en la madrugada del 16 de septiembre para informar las malas noticias a Hidalgo. El grito de Dolores. El grito de Dolores es considerado el acto con el que dio inicio la guerra en la independencia de México. Miguel Hidalgo convocó de alguna manera a los habitantes del pueblo de Dolores y zonas aledañas, a quien dirigió una arenganza para que sumaran a la rebelión, con lo que se conformó el pueblo que se encontraba en las cercanías. Eran las fiestas patronales de la Virgen de los Dolores. Pensando que se trataba de una emergencia, despertaron y se reunieron en el atrio. Una vez ahí, Hidalgo les, les estaba pidiendo el favor que se levantaran en armas contra los españoles que estaban a favor de los franceses, que concluyó con una serie de consignas en favor de devolver el trono a Fernando VII. La toma de la Alhóndiga fue una acción bélica realizada en Guanajuato, Virreinato de Nueva España, el 28 de septiembre de 1810 entre los soldados realistas de la provincia y los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Tras varias horas de combate, Riaño fue asesinado y los españoles que ahí se estaban refugiando deseaban rendirse. Los militares al servicio del virrey continuaron luchando hasta que los insurgentes lograron entrar. Después, masacrar no solo a la escasa guardia que lo defendía, sino también a numerosas familias de civiles refugiados en él. Muchos historiadores consideran este enfrentamiento más como un motín o masacre de civiles que una batalla, pues no se dieron condiciones de igualdad militar entre ambos. Tras triunfar en la toma de la Alhóndiga de Granadillas,
El 28 de septiembre los insurgentes se dirigieron a Valladolid y más tarde tomaron Toluca el 25 de octubre. Después los insurgentes se dirigían a la capital. La batalla del Monte de las Cruces. Fue un enfrentamiento militar ocurrido en el Monte de las Cruces cercano a Toluca, en el municipio de Ocoyoac, Estado de México. El 30 de octubre de 1810, entre las fuerzas del ejército insurgente dirigido por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Juan Aldama contra las fuerzas leales de la corona española comandadas por el coronel Torcuato Trujillo. Débil y sin conocer nada de la fuerza del enemigo a quien debe enfrentar, el coronel Trujillo abandona Toluca y se retira a Lerma, población donde se fortificaba cerrando fosos y trincherando la calzada que de Toluca conduce a esta villa, interceptando de esta manera el camino carretero de Ciudad de México. Sin embargo, Hidalgo decide regresar a Valladolid. Separación de Hidalgo y Allende. Los hechos que dejaron al descubrimiento de estas diferentes comenzaron con la manera improvisada en que se dio el movimiento, viéndose obligados a aceptar en las filas del ejército insurgente a todo aquel que quisiera hacerlo, incluyendo criminales. Ante los ojos de Allende, este grotesco tumulto, indisciplinado y mal armado, lejos de robustecer el movimiento, lo debilitaba, mientras que Hidalgo pensaba que este era un mal necesario que no solo había que sostener, sino agradecer. Hidalgo toleraba excesos del ejército insurgente, argumentando que el rigorismo volvería a la causa odiosa para los rebeldes y que la posibilidad de saquear era para ellos una alianza para permanecer en el movimiento. Allende se dejaba llevar por la ira y explicaba su furia contra los insurrectos, objetando el saqueo y el desorden desvirtuar la naturaleza del movimiento. Hidalgo odiaba el trato áspero que Allende le daba al pueblo. Allende renegaba del alcahueto de Hidalgo. Para los indios eran armas, para Allende eran su perdición. El Despertador Americano, creado por Allende, fue el primer periódico publicado por los insurgentes durante la Guerra de la Independencia. México solamente se imprimieron 7 números en la ciudad de Guadalajara, del 20 de diciembre de 1810 al 17 de enero de 1911. Consistía en crear un movimiento a la espera de Fernando VII. Batalla del Puente Calderón. El 17 de enero de 1811 fue una victoria militar de los realistas sobre la fuerza de los insurgentes mexicanos. Durante la Guerra de la Independencia de México, libraron la posesión del Puente de Calderón en el municipio de Zapotlanejo, a unos 30 kilómetros al este de Guadalajara. Combatieron en ella cerca de 100,000 insurgentes al ejército más grande reunido sobre el suelo, sin contar la época. Comandados por Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Basolo, contra apenas 7,500 soldados realistas al mando del teniente general Félix María Calleja, Manuel de Front, conde de la Codena y ex intendente de Puebla, llamado el Chacal de los Ojos Verdes. Los insurgentes iban a tener una victoria, pero unos refuerzos españoles de 6,000 hombres llegaron a realizar la batalla. Ante esto los insurgentes se quedaron confundidos y ellos tuvieron que irse. Miguel Hidalgo decide retirarse. En el escape, confundidos dieron cañonazos a los insurgentes, quienes quedaron destruidos y perdieron varias cajas de pólvora. La victoria de las tropas realistas en la batalla del Puente Calderón puso fin a la insurgencia del cura Miguel Hidalgo. Allende y Hidalgo capturados en Acatitla de Baja Coahuila. El 21 de marzo de 1911
llegaron a Catitla de Baján las fuerzas del ejército insurgente. Tras grave derrota sufrida frente a los realistas en la batalla del Puente Calderón, huían hacia el norte buscando comprar armas en Estados Unidos. Mientras se dirigían a San Antonio Béjar, Ignacio Allende recibió la invitación de Ignacio Elizondo, un oficial realista que se había pensado al bando insurgente, de detenerse en las norias de Catitla. Para que pudieran reabastecer de agua, Elizondo les prometió brindarles protección con sus tropas, pero los traicionó y les tendió una emboscada. Únicamente Allende trató de poner algún tipo de resistencia, pero en el intercambio de fuego resultó muerto su hijo Indalecio Allende. Ante esto, él mismo se rindió, junto a Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y muchos otros fueron conducidos al primer presidio de la población y luego enviados a Chihuahua, donde serían fusilados y posteriormente sus cabezas fueron colgadas y exhibidas en la Lóndiga de Granadillas, en Guanajuato.